La música es una expresión artística muy importante para el ser humano. Más es sabido que la música, sus elementos y cómo se afecta entre sí es un sujeto de estudio. Este estudio es conocido como teoría musical. La teoría musical es un estudio de no solamente las notas, pero cómo se relacionan. Como si uno sube una nota a una octava, quizás se relacione mejor con otra que le sigue, o como dos notas diferentes pueden estar a una quinta distancia para causar una disonancia armoniosa. Pero no estamos aquí para hablar de teoría musical únicamente. Estamos presentes para explicar algo de lo que no se suele hablar mucho, que es la teoría musical. Tiene una tendencia a centrarse en música muy específica, como Mozart, Bach, Beethoven, todo sospechosamente blanco y europeo. Sin mencionar que solo se puede aplicar en muchas ocasiones a géneros musicales muy específicos y no toma en cuenta otros elementos como podrían ser otras culturas. ¿A dónde queremos llevar esto? Es que la teoría musical tiene una conexión profunda con las raíces de la supremacía blanca. Lo sabemos, mucho que digerir en muy poco tiempo. Por eso daremos una explicación más detallada en un segundo. Aquí, desde la radio, vamos a contarles cómo la teoría musical en esencia funciona para saber cómo estudiar música y que suene mejor también. Pero al momento de enseñarlo es mucho más complicado. Verán, hay tipos de música que requieren tipos específicos de enseñanza. Por ejemplo, en antiguos tiempos había algo llamado bajo figurado en las partituras de piano, que ayudaban a la orquesta a moverse fácilmente entre nota y nota y saber dónde enfatizar. El problema con esto es que ya no es utilizado en la actualidad. Sí, uno podría usar bajo figurado haciendo una orquesta de Bach, pero enseñar eso para entender música en un contexto actual sería el equivalente a enseñar español con textos antiguos de español. Quizá te ayudarían a entender algunas cosas y verías las similitudes con lo actual, pero no tendría muchas aplicaciones reales. Y no quiero que crean que esto es algo suelto. Hay muchas otras cosas que están obsoletas, pero siguen siendo enseñadas para entender la música. Pero ahora que sabemos que se usan cosas que ayudan a entender técnicas de aprendizaje para entender música un poco muy antigua, eso nos lleva a preguntarnos, ¿cómo estudiamos otros tipos de música? Porque la música no es una expresión matemática, o sea, sí, pero es más complicado. A lo que me refiero es que la música es un resultado cultural. Uno no escuchaba la misma música en Bulgaria, donde tenían un estilo armónico diferente que en el resto del mundo, que en India, donde tenían diferentes sistemas para entender la música, que en Europa, de donde salieron los grandes compositores. Es aquí donde nos damos cuenta que la teoría musical presente deja fuera muchas realidades y que empezamos a pensar por qué es así. De cualquier forma, la música de diferentes culturas no está fuera del estudio, ya que lo crean o no, la música de diferentes culturas es entendida de forma diferente. Como por ejemplo, ¿recuerdan que mencioné a India con sistemas musicales diferentes? Bueno, sorpresa, sorpresa, tiene un sistema musical diferente. En otras palabras, teoría musical india. Mucha gente no sabe que la India, un estilo musical diferente, o mejor dicho, una teoría musical diferente. Todas las excentricidades que uno escucha en música estereotípicamente india fueron el resultado de una cultura diferente con un diferente todo, desde el nombre de las notas hasta cómo cada nota transiciona, hasta cómo afecta el ritmo de la canción en la melodía. Es tan poco sabido que esto es algo que existe que inclusive si te hubieses graduado de una escuela musical, es muy probable que la teoría musical india sea un concepto totalmente nuevo. Y es importante recalcar que la música es subjetiva,
el resultado de una cultura. Tal como la teoría musical india es resultado de una cultura que considera elementos altamente diferentes a los estándares europeos que tenemos en nuestra teoría musical actual, importante, se podría decir, lo mismo pasa en el resto del mundo. Por ejemplo, de haber habido un mundo donde África hubiese impuesto su música y costumbres sobre el mundo, nadie que no pudiera bailar podría graduarse de estudios musicales. ¿Por qué? Los escucho decir. Conveniente dando paso a una explicación. Esto se debe a que en África la música y la danza van estando unidas por toda la cultura. Hasta hay correlación con actividad cerebral y ritmo que, hipotéticamente, unirían estos dos conceptos. Ahora, nos iremos a un tangente para entender por qué esto es importante. Como explicamos, diferentes culturas han tenido diferentes estilos musicales, pero en los últimos años mucha gente ha usado la teoría musical, término que les quiero recordar, hace mucho énfasis en música clásica europea, para criticar estilos musicales que muchas veces tienen una carga racial. ¿Qué mejor ejemplo que el rap, que fue criticado mucho por gente que usaba la teoría musical para decir que no era música, por una serie de tecnicismos que se basaban en la música que tiene una serie de elementos que el rap supuestamente no cubría en su totalidad. Por este tipo de cosas que es importante saber que la música es subjetiva y un resultado cultural, porque si, volviendo al ejemplo anterior, África hubiese impuesto su estilo musical, nosotros no estaríamos considerando a la música clásica como música, porque no es bailable. Y como ya establecimos en este mundo ficticio, uno debe saber bailar para poder hacer música. Cuando en realidad es que no, la música no tiene que cubrir necesariamente el 100% de los parámetros de la teoría musical para ser considerada como una música. Aquí en la radio nos dimos cuenta que no solamente es el rap que no entra en la teoría musical, sino que prácticamente cualquier música que no haya sido altamente influenciada por Europa, como la música india, que fue colonia inglesa, o África, que fue colonia de muchas naciones europeas, o música afroamericana, nacida de la mezcla cultural de africanos esclavos norteamericanos llevados desde África a las colonias inglesas en América. Che, ¿soy yo o hay un patrón bastante grande acá? Porque también, si uno se pone a ver bien los ídolos musicales, uno suele escuchar de músicos clásicos, eso ya lo establecimos. Pero mirando más claro a estos músicos, uno ve que son muchos de ellos bastante blancos, alemanes y europeos. Y todo esto tiene una razón de ser, porque la teoría musical empezó durante una época muy particular, en la década de 1930. Así es, chicos, abróchense los cinturones, vamos a hablar de Alemania. Así que la teoría musical nace durante esta época. ¡Wow! Eso es un hecho choqueante. Ahora cosas como que culturas sean dejadas de lado o que los mayores exponentes sean hombres blancos europeos tiene más sentido, más allá de que fueron grandes exponentes de su época. Pero ¿por qué creen ustedes que cuando hablamos de ellos como los grandes compositores clásicos pensamos en sí o sí Mozart, Beethoven y Bach? Bueno, porque en el principio de la década de los años 30, cuando la teoría musical no estaba desarrollada, algunos de los padres fundadores, entre comillas, de la misma, tenían tendencias hacia la música clásica de compositores alemanes y tendían a referirse a ellos como genios y justificarse en las cosas que luego serían la teoría musical. Y también ignoraban toda la música que no podía ser explicada con la teoría musical, que era convenientemente toda música africana o indie o ajena al régimen ario. Uno de los padres fundadores de la teoría musical fue el señor alemán Heinrich Schenker,
que creó las bases de la teoría musical que se estudia en América. Es el motivo por el cual si uno agarra un libro de análisis musical, o teoría musical o armonía musical, va a leer la palabra análisis shankeriano en alguna parte de las instrucciones del libro, básicamente. Este hombre creó las bases del estudio musical como se comprende actualmente. Y de hecho, ¿recuerdan el bajo figurado del que habíamos hablado antes? Bueno, es esencial para entender el análisis de Shankar, porque la teoría musical como la tenemos actualmente ayuda a estudiar análisis de teoría shankeriana desde cero. El problema es que la teoría musical de este tipo solo puede comprender música clásica alemana al 100% bien, y deja fuera todo lo otro. Y la postura que se toma a esto es que la música a la cual no se la pueda adaptar era inferior. El sistema de la teoría musical servía para diferenciar entre la música blanca superior y las otras, entre comillas, músicas inferiores. Y si piensan que estamos siendo un poco demasiado fuertes con este último punto, no. De hecho, este fue el plan de Shankar con su estudio musical y análisis de la música. El propio Shankar decía activamente que él diferenciaba la música en jerarquías con sus técnicas de estudio como algo superior y todo lo otro estando niveles por debajo, lo cual nos explica todo lo anterior, ya que Shankar también era un nazi bastante aguerrido. No es un secreto que dijo barbaridades del estilo, y empiezo a citar, los judíos son el peor enemigo de Alemania, siendo él mismo judío. O, cito otra vez, hasta los negros creen poder gobernarse. O, vuelvo a citar, tenemos que acabar con estos animales japoneses. Todas estas son citas exactas de lo que dijo. Es un hecho sabido, casi como un secreto a gritos dentro de la comunidad. Estas son las bases en las que se construye la teoría musical, y es aquí que creo que hemos mostrado suficiente evidencia de lo que hace inherentemente blanca y supremacista a la teoría musical. Dejamos claro que no estamos descalificando su uso, pero queremos traer conciencia al tema al ser algo muy poco hablado y que puede afectar a la cosmovisión de la gente. Con esto cerramos esta emisión. Desde aquí en la radio les deseamos un hermoso día y esperamos hayan entendido todo. Hasta la próxima emisión.